está el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria revelado en tu amor. Cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos son nombres, nada se iguala a Él. Cuán hermosos son nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuosos tu nombre, majestuosos son nombres. El nombre de Jesús, mi Rey. Majestuosos son nombres, nada se iguala a Él. Majestuosos son nombres, no hay otro nombre. Majestuosos son nombres, no hay otro nombre.
Queremos en esta mañana adorarte. Reconocemos, como dice esta canción, tu nombre es poderoso. Te despojaste de tu deidad voluntariamente para hacerte como nosotros, un ser humano cargando debilidad humana. Y en esa condición tú decidiste ir a la cruz y tener una muerte despiadada, la muerte de cruz. Por esa razón tú, oh Dios, lo elevaste a un grado sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Por esa razón toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ti, Jesús, queremos recurrir hoy y pedirte que a través de tu palabra, Señor, rogarte que tú te descubras, que te manifiestes, que nosotros podamos captarte a ti, oh Dios, en todas las formas que tú te has mostrado a lo largo de la historia. Como esta canción que hemos cantado, para llegar al Padre se requiere tu presencia, Jesús. Queremos hoy recibir el abrazo de papá, pero para poder hacerlo, Señor, necesitamos que tú, Jesús, te manifiestes hoy. Señor, y a través de tu poderoso nombre, personas que estén en angustia, personas que estén en soledad, personas que estén en tristeza, puedan hoy doblar sus rodillas y reconocer que tú, Jesús, eres Dios, para la gloria del Dios Padre. Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo, te pedimos que tú intervengas durante este tiempo de predicación de tu palabra. Señor, que esta palabra tuya, al ser abierta, al ser expuesta, Señor, se muestre la verdad de la realidad tuya, oh Jesús amado, y por medio de ti hoy poder recibir el abrazo de papá. Gracias por lo que tú vas a hacer hoy, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Tomemos asiento, por favor. Gracias, mis hermanos. Intentando de alguna manera tratar de representar todo el proceso que Dios diseñó para poder recibir el abrazo de Él, el abrazo de papá. Y utilizando el texto bíblico del libro de Hebreos, vamos a conectar el Antiguo Testamento y todo lo que es el tabernáculo de lo que Jesús hizo como el sumo sacerdote según las mismas características de Melquisedec. Si bien es cierto, el tabernáculo fue diseñado de una manera especial, hoy tenemos que descubrir, aunque tal vez hayamos oído o percibido un poco, de que ese tabernáculo precioso que se diseñó porque Dios le mostró a Moisés, ese tabernáculo está en nuestro corazón hoy. Y el arca, que dicen que el arca está perdida, realmente no es así. Esa arca está en nuestro corazón. Y como dice la Escritura, que el Dios que nosotros tenemos, el Dios sublime, el Dios excelso, que habita en lugares sublimes, que habita en lugares excelsos, ha tomado la decisión de vivir en el tabernáculo de nuestro corazón. Y hoy vamos a hacer un recorrido. ¿Qué se requiere para recibir el abrazo de papá? ¿Qué se requiere para recibir el abrazo de papá? La Biblia es muy rica, por así decirlo, en describir expresiones de cómo Dios diseñó el proceso para recibir su abrazo.
en el capítulo 8 del libro de Hebreos dice sus primeros 2 versículos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hablando de Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, hay una descripción clara de que hay un tabernáculo en el cielo, no construido con manos humanas, sino creado por el mismo Dios, pero que quiso mostrar su sombra, la sombra del tabernáculo de Dios, a través de lo que Dios le mandó hacer a Moisés. En el capítulo 9 del libro de Hebreos dice los primeros versos: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Y sigue la descripción de lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo conectar el tabernáculo de Dios hecho en el cielo? ¿Cómo conectar con el tabernáculo hecho por Moisés aquí en la tierra? Para ello necesitamos primero ubicarnos en nuestra propia realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo percibe su realidad en este momento? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su realidad? Hoy un hermano que siempre viene a ponerme la agüita allá me dio 2 hojitas. Dice: Diego León está desaparecido, es de Montañitas y su familia está desesperada. La familia de Diego León, me imagino, como todos podemos darnos cuenta, si su hijo desapareció, ¿cómo estaría su corazón? Porque pasan cosas así. Y también aquí está José Paredes, un jovencito que nos visita y que necesita un proceso de ayuda porque está en un proceso de recuperación. Y usted puede también contar su propia historia, ¿verdad? ¿Por qué no suceden cosas difíciles? Porque su nietito se encuentra en esa condición de salud y que necesita oración, ¿verdad? Porque vienen a veces enfermedades. ¿Por qué parece que a veces nos sucede todo a la vez? Nos sale mal un negocio, nos enfermamos, tenemos problemas en casa, nos va mal en algo que pensábamos que todo está bien, se daña algo de la casa, se daña el carro, parece que todo se daña, ¿verdad? Y estamos en una condición compleja. Y viene la pregunta: ¿cómo venzo las dificultades? Más necesidades, me imagino yo, por Josué para sanar su cuerpo, dice aquí. En fin, podríamos irnos de largo solamente enunciando las necesidades que tenemos. Pero la pregunta es: ¿cómo vencerlas? ¿Cómo salgo? Si estoy en una posición crítica, ¿cómo logro salir de mi, por así decir, de un vicio que yo tenga? ¿Cómo salir de una enfermedad? ¿Cómo salir de un cáncer? Muchas personas aquí en la iglesia del Batán tienen cáncer. ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo salir de una crisis económica? ¿Cómo lograr estabilizar? Hablaba hoy con un joven que vino de Venezuela y dice: tengo a mi hijo, no tiene papeles. Tengo a mi hijo aquí. No sé cómo hacer. ¿Cómo se podría educarle algo? Porque no quiero que esté aquí así, pero no tengo papeles. Ustedes saben todo lo que pasa con Venezuela. ¿Cómo resolver esos problemas reales? Que son reales, evidentes. ¿Cómo hacer? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver el tabernáculo? Si decimos hoy que el tabernáculo está en nuestro corazón, podría entonces surge un recurso, surge una opción de descubrir por medio de la palabra
¿qué significado tiene el tabernáculo? Y si el tabernáculo expuesto en el Antiguo Testamento fue diseñado para que Dios esté abrazando al hombre, presente cerca del hombre, ¿cómo puedo conseguir eso que en este tiempo actual Dios me abrace? Por eso este tema de esta mañana es el abrazo de papá. ¿Cómo sentir el abrazo de papá? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 25, dice así el texto bíblico. Jehová habló a Moisés diciendo, Éxodo capítulo 25, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ojo con esto, porque la Biblia dice que de Dios es el oro, la plata, todo. ¿Por qué pide al hombre que se recupere, que se tenga el oro, la plata? ¿Por qué? ¿Por qué hace que el hombre intervenga para que construya algo donde Dios quiere estar en medio nuestro? ¿Por qué? Porque no lo hace de manera directa. Algo debe tener ese significado, ¿verdad? Luego dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y de piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Luego dice, verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces aquí se descubre una verdad maravillosa. Dios quiere habitar en medio nuestro. Dios le dice a Moisés cuando estaba en el monte de Horeb, observa, te voy a mostrar algo que hay en el cielo. Y Moisés abrió sus ojos, me imagino yo, y se quedó impresionado de ver lo que en el cielo hay. ¿Qué significa eso? Que Dios abrió el cielo y le mostró a Moisés lo que es el lugar de adoración de Dios, donde Él está sentado en el trono. Y Moisés observó todo eso y vio todo eso. Y le dice Dios a Moisés, haz lo que tú has visto aquí en la tierra. Y le da esta serie de materiales. Uno se pregunta, ¿por qué tanto detalle de los materiales? ¿Por qué? ¿Qué quiso demostrar Dios a Moisés? Primero debe entenderse que los materiales tenían que ser de algo que el hombre conocía, ¿verdad? Que el hombre lo identificaba. Caso contrario, le hubiera difícil conseguir algo que no conocía. Por lo tanto, era parte de lo que ellos tenían, de lo que ellos conocían. Y aquí entonces se descubre características de que cuando Dios le mostró lo que había en el cielo, lo que vio Moisés es al Señor Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos habla bastante del sumo sacerdote según las mismas características de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Melquisedec, por tanto, era el Señor Jesucristo en el tiempo antiguo, en donde Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, el Señor Jesucristo. Y como sumo sacerdote le presenta ahí que tiene ese sumo sacerdote la capacidad de entrar donde está el Padre. Moisés vio eso, que Jesús, que el sumo sacerdote, que Melquisedec entraba al trono de Dios y recibía el abrazo del Padre.
Y empieza Moisés a entender un poco cuál es la esencia de la naturaleza de Dios, que quiere estar en medio nuestro, que quiere caminar con nosotros. No quiere Él que estemos alejados. Por eso yo planteo en esta mañana este desafío. Si usted se encuentra como en el desierto, si usted se encuentra tal vez un poco como perdido, si usted se encuentra en angustia, en crisis, en una situación realmente crítica que necesita desesperadamente sentir el abrazo de papá, yo le invito a hacer el proceso que Dios mostró y que está conectado, descrito en el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Veamos entonces un poquito al respecto. ¿Cómo era el tabernáculo? El tabernáculo era una estructura cuyos materiales tenían algo especial. La Biblia muestra que el oro, la plata, el bronce son piedras preciosas, metales que representan las características de Jesucristo. El oro es la deidad de Jesús. Moisés vio la deidad de Jesús que brillaba como el oro. Melquisedec, vestido de gloria, de honra, el Señor Jesús entraba al lugar santísimo, al trono de Dios, con esas características de su vestimenta. Pero también presenta la plata, que está ligada a la palabra redención. Entonces Moisés empezó a entender que para llegar al Padre, para recibir su abrazo, el hombre tenía que ser redimido. El hombre tenía que ser redimido. Pero también aparece este metal de lo que es el bronce, que representa sufrimiento, sacrificio. Entonces Moisés empezó a entender que lo que vio a Melquisedec, al Señor Jesús, tuvo que pasar un proceso de sufrimiento, de padecimiento, para que una vez que haya redimido al hombre, el hombre pueda tener acceso para sentir el abrazo de papá. Moisés se entusiasmó y empezó a construir. El tabernáculo estaba dentro del campamento y el campamento estaba rodeado de 60 columnas. Permítame poner de esta manera un ejemplo de lo que es la salvación expresada solamente en una columna de las 60 que rodeaban el campamento. Las columnas eran hechas de madera de acacia. La madera de acacia es una madera que se da en el oriente y que no se pudre, que representa la carne, el cuerpo del Señor Jesucristo, que no se pudre. Por eso se le señala a Jesucristo que cuando murió su cuerpo no conoció corrupción. Qué hermoso que representen esa madera. Así era cada columna de las 60 que rodeaban el campamento. Cada columna tenía una base, la base era de bronce, donde mostraba que esa madera de acacia tenía que ser basada o tener una base de bronce, sufrimiento. Esa madera tenía que ser rodeada de oro que representaba la deidad. Entonces ahí está columna, Jesús la columna, lo vertical, la plomada, cuya base es el sufrimiento, el bronce, cuya corona la plata, la redención, cubierta de oro, que cubría, mostrando su deidad, que le envolvía a su naturaleza, como la piedra, como la madera especial de acacia que no se pudre. Y estaba sujeta a una cuerda. Esta cuerda era de hilo de pelo de cabra. Y este pelo de cabra representaba que esta columna tenía que hacerse pecado. Jesús se hizo pecado. El pelo de cabra representaba el pecado, para poder que sea factible construir el campamento y dentro de ese campamento el tabernáculo. ¿Cómo estaba hecho el tabernáculo? ¿Cómo estaba hecho? Y aquí vamos a hacer la descripción.
La Biblia muestra de una manera clara y Dios le dice a Abraham, construye, construye el altar del sacrificio en el atrio, dentro del campamento, pero afuera del tabernáculo. Y la construcción de ese altar de sacrificio que daba las dimensiones interesantes, sus dimensiones similar a la forma de la cruz. Ahí tenía que hacerse ese altar de sacrificio con madera de acacia, cubierto por bronce. Ustedes recuerdan que el bronce soporta alta temperatura. Bronce bruñido, la imagen que tuvo Juan al verle a Jesús en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Siempre representa el bronce a Jesús. Entonces, ese altar del sacrificio tenía que estar hecho de tal manera para que sean amarrados los animales que iban a ser sacrificados. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, capítulo 9 del libro de Hebreos. Por lo tanto, se presenta la primera particularidad, la puerta por medio del cual se pueda entrar a sentir el abrazo de papá. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y este principio, la puerta para entrar al tabernáculo, era el altar del sacrificio. Y solo por medio de Jesús es posible esto. Por lo tanto, este concepto que hasta ahora tenemos, que cualquier camino se va ¿a dónde? ¿A dónde conduce cualquier camino? A Dios. Ese es el concepto que se tiene. Cualquier camino conduce a Dios. Por lo tanto, cualquier religión tiene valor. Y no es así. Con esto se derrumba todo concepto de religión. Porque solo Jesús es mi camino, solo Jesús es mi verdad y solo Jesús es mi vida. Y nadie puede ir a abrazar, a sentir el abrazo de papá si no se pasa por medio de Jesús. No hay virgen, no hay santos, no hay nada. Solo a través de Jesús, solo a través de su sangre, solo a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Amén, hermanos. Espero que ese aplauso lo sientan dentro, porque vamos a pasar al siguiente paso. Y veo aquí a mi familia, qué lindo, Dios le bendiga, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué le dijo luego Dios a Moisés? Después de que construyas este altar del sacrificio en la manera que te enseño, pon antes del tabernáculo un lavacro de bronce bruñido. El lavacro de bronce bruñido, ¿qué es el bronce bruñido? El bronce bruñido es el espejo que usted tiene en su carterita, querida dama. Eso es el bronce bruñido, ese espejito. Que hace el espejo, se ve la realidad de uno. Eso hace un espejo. Interesante. Antes de entrar al lugar santo, yo tenía que verme como realmente soy. El sacerdote, una vez que hacía el trabajo del sacrificio de los animales, los sacerdotes tenían que entrar a ministrar al Señor lavándose sus manos y lavándose sus pies. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo haga en mi vida debe ser en limpieza. Para eso me veo a través del bronce bruñido, a través del lavacro, mi realidad. Yo debo que confrontar siempre mi realidad. Hermano querido, yo quiero rogarle. Estamos diciendo cómo recibir el abrazo de papá, cómo vencer el infortunio, cómo vencer los problemas, cómo vencer las dificultades. Tengo que yo ver mi propia realidad. No es porque el sacerdote venía, se lavaba las manos y ya no hacía falta hacer más. Él tenía que continuamente lavarse sus manos y sus pies. Yo tengo que medirme continuamente cómo estoy yo. Y aquí viene la gran revelación. Uno de los errores que tenemos como iglesia, si yo le pregunto a usted cuál es su ministerio, usted me dirá, mi ministerio es cierre.
Mi ministerio es soy profesor de escuela dominical. Mi ministerio es ser algo en la alabanza o multimedia. Ese es mi ministerio. Es una descripción muy simplista de lo que es ministerio. O muchos dirán, si no están haciendo algo en el templo, dirán, chispas, yo no tengo ministerio. Porque muchos de ustedes, si somos sinceros, no tienen una función específica dentro del templo como tal. Entonces, no tengo ministerio. ¿Qué es ministerio? La palabra ministerio es el que sirve. Los sacerdotes que estaban a cargo del tabernáculo y todo el pueblo tenía una ansia tremenda de que estos sacerdotes puedan cumplir lo que Dios les había mandado para que el sumo sacerdote una vez al año lleve la sangre del sacrificio al lugar santísimo y pueda salir el sumo sacerdote y la victoria se daba ahí. Un año de felicidad, un año donde la tierra producía para que se alimente todo el pueblo. Había desarrollo cuando salía el sumo sacerdote de encontrarse con Jehová. Ese año había desarrollo para el pueblo judío. Por lo tanto, el concepto de ministrar a Dios significa que yo haga bien las cosas donde quiera que esté. Eso es importante entender. Entonces entraban al lugar santo y permítanme hacerlo de esta manera. ¿Qué es mi ministerio? ¿Qué es mi ministerio? Si yo he pasado por el altar del sacrificio, si yo he pasado por el lavacro, tengo que hacer mis cosas de mi vida cotidiana de manera santa. Los sacerdotes que entraban al lugar santo temblaban porque sabían que al otro lado de la cortina estaba la gloria de Jehová. Esa gloria de Jehová que se manifestaba en la nube en el día y en la columna de fuego en la noche. Había presencia de Jehová y había poder por el fuego. Los sacerdotes sabían muy bien que si hacían algo incorrecto podía salir fuego de su poder y consumirles. Ellos tenían claro, y todo el pueblo, recuerden lo que dice la historia, cuando Dios hablaba al pueblo, el monte de Horeb temblaba. Salía humo de todo el monte como un volcán listo para hacer su erupción. Salía fuego y los hombres de Israel le dijeron a Moisés, oye Moisés, por favor, que Dios hable contigo. No queremos oír a Dios. Que Dios hable contigo y tú nos dices lo que Dios habló contigo. Porque es tremendo escuchar la voz de poder y autoridad del Dios eterno. Nadie se podía acercar al monte si no daba Dios la autorización. Animal que se acercaba era lanzado con flechas y era muerto de manera inmediata. Eso era la costumbre en allí. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Cuál es mi ministerio? Yo soy abogado. Ese ejercicio de abogacía, el que ha lavado su pecado por la sangre de Jesús, el que ha entrado al lavacro, el ejercicio de ser abogado tiene que ser santo. Tiene que ser puro. El ingeniero que hace sus cálculos, se hace sus construcciones, todo lo que él hace debe ser santo. La secretaria de una oficina que atiende a los clientes, todo lo que ella hace, si esa persona, si esa mujer ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesús, ha sido con el agua, se ha visto a sí misma y está en su lugar santo, tiene que hacer su trabajo de secretaría como algo santo para Dios. ¿Hacemos eso nosotros? Medio que no, porque diferenciamos. Una cosa es entrar al templo el fin de semana y otra cosa es mi trabajo en mi vida cotidiana. Yo no puedo hacer, siendo que yo he sido salvo, lavado con la sangre de Jesús, lavado en el lavacro que representa la pureza, llevar doble contabilidad o no llevar contabilidad. El que no lleva contabilidad está menospreciando la sangre de Jesús. Está haciendo de menos el agua del lavacro.
tiene que llevar una buena contabilidad, tiene que hacer un buen trabajo. Esto es realmente vivir la vida cristiana. Amada iglesia, el tabernáculo en el tiempo actual, ¿dónde está? En mi corazón, ¿verdad? El Dios sublime, excelso, maravilloso, que vive en lugares sublimes, decidió habitar en mi corazón. Y donde yo vaya, el santuario va conmigo. Donde yo vaya, va Dios conmigo. Por lo tanto, la tierra que yo piso es tierra bendecida, porque el santuario está aquí y Dios está en el santuario. Por lo tanto, es fundamental entender eso. Entrar al lugar santo es hacer todas las cosas santas de todo lo que yo haga en mi vida personal, dentro de mi casa, dentro de mi familia, dentro de mi lugar de trabajo. Todo, ¿se entiende? Todo lo que hago debe ser santo, porque estoy en el lugar santo. El lugar santísimo estaba direccionado hacia el oriente, donde nace el sol. Si el sacerdote estaba de frente al lugar santísimo, a su derecha estaba la mesa del pan de la proposición. Dios le dice a Moisés: construye una mesa de madera de acacia que no se pudre, cúbrele de oro puro, deidad, madera que no se pudre, Señor Jesús, y pon ahí el pan calientito de la proposición. Ay, esto es formidable. Que Dios nos ayude a entender esto, porque si no lo entendemos, como se suele decir, estaríamos tremendamente mal. El que está en el lugar santo, voy a pedir, ayúdeme en este, póngale mi querido monaguillo, ayúdeme, ¿sí? Ahí en la mesa del pan de la proposición, yo tengo que entender que Jesús es práctico. Jesús no es iluso. Él no hace las cosas, entre comillas, solo las cosas espirituales. ¿Acaso Jesús, cuando estuvo en su ministerio, no dio de alimentar a 5,000 personas? ¿Se preocupó que la gente tiene hambre entonces? ¿Acaso Jesús no limpió de lepra a las personas que estaban enfermas con lepra? ¿No devolvió la vista a los ciegos? ¿No levantó a la gente que estaba paralítica? Jesús es práctico. Jesús es el pan de vida. Es mi satisfacción. Amada iglesia, si Jesús no es mi satisfacción, yo tengo que de alguna manera cubrir mi necesidad de satisfacerme. Desde que usted amanece, busca satisfacerse algo. Toma cafecito porque necesita el café, ¿o no? Tiene que ir al trabajo, tiene que bañarse, asearse. Todo el día está buscando de alguna manera satisfacerse de alguna forma. Si Jesús no me satisface de manera total, porque Él es mi satisfacción, Él es mi pan de vida, algo voy a buscar para satisfacer. ¿Por qué la gente sin Jesús, la gente de afuera, busca satisfacerse del licor? ¿O no? De la droga, de la codicia, de la violencia, de cualquier cosa. Porque el hombre tiende a buscar satisfacciones siempre, en cada momento, a cada instante. Pero si yo pierdo el concepto de la realidad y no hago que ese Jesús que limpió mi pecado con su sangre derramada en la cruz, si yo no percibo que al verme a través de Jesús mi propia realidad y entro a ministrar en mi vida cotidiana, Jesús no es mi todo, la esencia de mi gozo, la esencia de mi felicidad que me llena todo, cualquier cosa puede pasar. Me desencanto, me aburro, me angustio,
me desespero, entro en depresión, cualquier cosa. Qué enseñanza maravillosa, ¿verdad? Hacia el sur, por lo tanto, estaba la mesa del pan de la proposición, madera de acacia con oro y el pan de vida. Jesús es mi vida. Hacia el norte estaba el candelabro, hecho de oro puro, no de madera. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba hecho de madera, sino de oro puro, que representa deidad? Eso implicaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es deidad, pero no tiene nada, no es corpóreo como fue Jesús. Y como es Jesús, no solamente fue, es Jesús, tiene hoy actualmente cuerpo glorificado. Y aquí estaba todo el candelabro, que tenía que siempre estar alimentado de aceite para que siempre, tarde y mañana, esté encendido. El Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos un problema. Entramos en el lugar santo y el ingeniero hace su trabajo, y el médico hace su trabajo, y el obrero hace su trabajo, y se olvida que tiene el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer mi trabajo sin el Espíritu Santo. Yo no puedo resolver problemas de ingeniería sin el Espíritu Santo. Yo no puedo ejercer la medicina sin el Espíritu Santo. Si es que yo pasé por la cruz, yo no puedo ejercer mi profesión, mi vocación, sin el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer negocios sin el Espíritu Santo. Pero nosotros nos olvidamos del Espíritu Santo y hacemos como esto. Y le apagamos. Porque nos es incómodo depender del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, que produce disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo. La Biblia me dice, no apaguéis el Espíritu. Por lo tanto, nada de lo que yo hago puede hacerse sin el Espíritu Santo. Tiene que siempre estar encendido. Yo a veces tengo que darme cuenta y decirme, Señor, perdóname Espíritu Santo. El Espíritu Santo es persona. Te he lastimado, Espíritu Santo, no te he tomado en cuenta. Déjame ponerle de esta manera. Supongamos que estoy con guantes, ¿sí? Supongamos que estoy con guantes. ¿Qué está en contacto directo con las cosas que yo haga? ¿Los guantes o la mano? ¿Estoy seguro? Los guantes, ¿verdad? Los guantes están en contacto con lo que hago. ¿Pero quién le mueve a los guantes? La mano. La mano es el Espíritu Santo. Los guantes soy yo. Todas las cosas que yo haga son los guantes. Si estoy lavando los platos, estoy en contacto con el agua y los platos. Pero el Espíritu Santo me debe permitir lavar los platos con alegría y con gozo en el corazón. ¿Qué tal eso? Así es, así es. Pero ¿qué tal si no hacemos con el Espíritu Santo? Todo se hace terrible. Tienes que lavar los platos, arreglar la casa, irme al trabajo, atenderle al jefe, sin el Espíritu Santo. ¿Comprende lo vital que es el Espíritu Santo? ¿Por qué le hemos dejado al Espíritu Santo? ¿Por qué le hemos apagado al Espíritu Santo? ¿Por qué hemos perdido la vitalidad de la vida sin tener contacto con el Espíritu Santo? ¿Por qué hemos cometido semejante barbaridad de no ejercer nuestro trabajo sin ayuda del Espíritu Santo? Y digo, todo trabajo. Es un error terrible pensar que solamente el pastorado es un trabajo espiritual. La ingeniería es tan espiritual como el pastorado. El vender papas fritas es tan espiritual como el pastorado. Porque todo lo que debo hacer por el Espíritu Santo debe ser para la gloria de Dios. Entonces todo lo que yo haga debe ser santo. Por lo tanto, jamás haré papas fritas que hagan daño a los otros. ¿Sí o no?
Jamás haré papas fritas que haga daño a los otros. Jamás ejerceré la medicina que haga daño a otros. Jamás ejerceré la abogacía que haga daño a otros. Jamás haré costura o bazar o sastrería de mala calidad. Eso es el Evangelio. Eso es la vida. Pero en el centro, Dios le dice a Moisés: haz el altar del incienso. Capítulo 30 del libro del Éxodo. Harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo, medidas que ahorita voy a pasar por alto. Pero luego, fíjese lo que dice: el aceite de unción y el incienso será hecho de esta manera. Tomarás especies finas, mirra, 500 ciclos, canela aromática, la mitad, 250, cálamo, casia y luego aceite. 5 elementos para hacer el incienso. Y da sus proporciones determinadas. Cuando venía, escúcheme bien esto, por favor, hermano querido. Hago las cosas santas, mi trabajo, ingeniería, todo lo que sea, por favor, todo lo que haga, venda zapatos, vendo lo que sea, santo. Jesús, mi pan de vida. Hago lo que hago porque Jesús me satisface, me llena todo. Jesús, mi luz. Y cantamos una canción hace algún momentito. Mi pan, mi luz, mi oración. Jesús, mi pan, mi luz, mi oración. La oración es nuestro fuerte. Parece que no mucho, ¿verdad? Todos nosotros de la iglesia del Batán sabemos que cada primer viernes de cada mes hay el culto de oración, 3 horas. Como si fuese estos 2 grupos hubo este viernes, no más. Los líderes saben que deben venir al culto de oración. Firmaron un convenio por escrito que vendrán al culto de oración. Y la gran mayoría no viene. Firmaron un convenio, pusieron su firma y no vienen. No vienen a la oración. ¿Qué significa que no vengan a la oración? El sacerdote tenía que llenar de este incienso especial. Y Dios, en el otro lado del velo, olía el incienso y era agradable a Jehová. La oración es el incienso que cuando percibe Dios dice: qué rico que huele. Y Dios se acerca a la iglesia de Batán y nos huele. No hay incienso. No hay incienso. Nuestra oración debe ser cotidiana. Déjeme decirle con todo el corazón, de una manera muy sencilla. Usted, médico, va a atender a un paciente. Dios mío, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que me permitas atenderle bien. Guíame para atenderle bien a este paciente. La secretaria que le viene el jefe bravo: venga, secretaria. Supongamos que sea así. Señor, en el nombre de Jesús, guíame para ser de bendición para este jefe loco. Cuando el hijo le llama, cuando la mujer le llama: Señor, bendíceme, ayúdame, Señor, a resolver el tema con mi mujer. ¿Qué tal eso? La oración debe ser continua, porque el olor del incienso debe estar en las narices de Jehová. Pero a veces nosotros, perdón, ¿cómo le hago esto? Que le apago. El culto pasado se me apagó. Entonces resultó muy bien el escenario porque se apagó. Ahora no se apaga. Algo tienen ustedes de especial. Este es el lugar santo.
¿Qué pasa del lugar santísimo? Había una cortina que le dividía. La cortina tenía colores. Los colores eran de azul, de púrpura, de escarlata, de lino fino. Esos eran los colores del velo del templo. Y había serafines, ángeles dibujados ahí. Era de un material primoroso. La Biblia dice que todos los elementos que estaban formados tenían que ser de un material primoroso. Primoroso. Y cuando estaba todo listo, el pan calientito, lleno de incienso, estaba la luz todo encendida, todo, decían: sumo sacerdote, listo. Y venía el sumo sacerdote temblando. En el capítulo 27 y 28 del libro del Éxodo se describe las vestiduras que tenía el sumo sacerdote. No era cualquier vestidura. Tenían que ser esos bien preparados para oficiar el servicio a Jehová. Sus ropas eran con los 4 colores que representan los 4 evangelios. Ojo con esto, los 4 colores que representan los 4 evangelios. El azul, Jesús el Hijo de Dios, el evangelio de Juan. El púrpura, Jesús Rey, el evangelio de Mateo. El color escarlata, Jesús el Salvador, libro de Lucas. El lino, el blanco, que representaba a el hombre perfecto, Jesús, en el libro de Marcos. Toda la vestimenta del sumo sacerdote tenía que estar con todas estas características. Y en el pectoral tenía piedras preciosas, y en cada piedra preciosa estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote tenía que llevar en su corazón cada tribu de Israel. Porque al llegar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que presentar a su pueblo ante la presencia de Jehová. Y dice la Escritura que el sumo sacerdote tenía que tener bordado en sus pies unas campanillas que sonaban. Y mientras entraban al lugar santísimo, los sacerdotes que estaban allá temblando, porque si se mantenía el sonido implicaba que el sumo sacerdote estaba vivo. Porque si dejaba de sonar, la cuerda que tenían ahí, le jalaban al sumo sacerdote muerto. No estaba este sumo sacerdote en condiciones de ofrecer el sacrificio para que Jehová perdone a su pueblo. Y eso se lo hizo cada año, desde tiempo de Moisés a Jesús, 1500 años. Pero ¿qué sucede con el Señor Jesús? ¿Qué sucede? Les vuelvo a repetir el texto que se les leyó, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando Jesús fue a la cruz, murió, resucitó y entró al lugar santísimo donde Jehová Dios estaba sentado en su trono lleno de hermosura y santidad, y Jesús se presentó ahí. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo Jesús cuando entró a ese tabernáculo no hecho por manos humanas? Capítulo 10 del libro de Hebreos. Jesús le dice así, verso 5: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dijo Jesús a su papá. Me has preparado cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo dijo Jesús. Vengo no con sangre de un animal ajeno,
no con sangre para presentarse delante de ti por el pecado del sumo sacerdote. Vengo yo con mi propia sangre, papá, para recibir tu abrazo. Con sangre propia, por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice así, continuando el texto: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Siempre se presentó ese punto que el pueblo judío tenía que conocer y saber. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas te ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Y sabe qué pasó antes de recibir el abrazo del Padre? Capítulo 24 del libro de los Salmos. El cielo estaba de pie. Los ángeles, los querubines, los serafines estaban de pie frente a esa visualización que todos los ángeles tenían cuando Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, antes de sentarse a la diestra del Padre, antes de sentarse, exclamó lo que acabamos de escuchar. Todos los ángeles recitaron este canto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Jesús, el único que lo hizo. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, gritaron los ángeles. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. Y cuando recitaron todos los ángeles, se abrieron las puertas eternas, y las puertas alzaron la cabeza y dijeron las puertas: viene Jesús, viene Jesús. Tenemos que dejarle entrar. Y el Padre, en el tabernáculo hecho no de hombres sino de Dios, le abrazó a su Hijo. Ahora puedes entender, le dijo el Padre, por qué cuando tú estabas en la cruz y dijiste: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Ya puedes hoy entender por qué hizo. Bienvenido, amado Hijo mío. Y le abrazó. Y ese abrazo podemos nosotros tener en esta mañana, mi querido amigo. Porque debe pasar algo, por supuesto. Ahora ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora todo está en mi corazón, pero todo lo que está, que había en el arca del pacto, estaba dentro del arca del pacto las tablas de la ley que escribió Dios con su propio dedo. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba un cofre donde estaba el pan del cielo, el maná. Sobre la tapa estaba el propiciatorio y los querubines que se veían el uno hacia el otro. Y ahí estaba el lugar donde el sumo sacerdote venía para colocar ahí la sangre del animal sacrificado. Y cuando aceptaba la ofrenda, el sacrificio, Jehová hablaba al sumo sacerdote. Pero esta vez, como dice el libro de Hebreos, le habló directamente a Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz
y murió y dijo, todo está consumado, y murió, el velo del templo se rasgó. Yo puedo entrar a través del velo que es la piel de Jesús. Y solo revestido la piel de Jesús, Dios me abraza. Dios me abraza cuando estoy revestido de la piel de Jesús. Dios no ve razas, no ve culturas, ve solamente que haya la piel de Jesús cubierto al ser humano, que por gracia nosotros tenemos acceso al haber pasado por todos estos elementos especiales. Pregunto yo y digo, y mi hermano querido con todo el corazón, aquí está la respuesta entonces. Puedo tener una vida de esperanza, puedo tener una vida realmente con gozo y con alegría. Yo no puedo decir que he pasado por la sangre de Jesús, por el lavacro, y diciendo que Jesús es mi pan, Jesús es mi luz, Jesús es mi oración, y estar aquí y tener miedo a morir, y tener miedo a Satanás, y vivir de miedos, y vivir de angustias, y vivir de temor, porque el que teme, el que tiene miedo, está afuera, no está con el tabernáculo de Dios acá. No está el tabernáculo, no está el tabernáculo, hermano querido. Déjeme decirlo esto con todo mi corazón. Esta parte es fundamental. Nosotros muchas veces tenemos miedos, recelos. Capítulo 5 de Primera de Juan. Capítulo 5 de Primera de Juan, verso del 17 en adelante. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra versión dice, no está en pecado. Aquí dice, no practica el pecado. No quiere decir que el hombre no puede pecar. No practica el pecado. No está en pecado. Luego dice, pues Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. ¿Escucharon eso? El maligno no le toca al que vive con el tabernáculo y Dios ahí, el maligno no le toca. Pero mire lo que dice después. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo del maligno. Hermano querido, estamos en medio de un mundo donde el maligno es el gobernante. Y nosotros somos los que le ahuyentan a Satanás y no nos puede tocar. Somos nosotros la cura para la sociedad. Somos la iglesia, la columna y fundamento de la verdad, la cura para la sociedad enferma. Por lo tanto, nosotros podemos levantarnos si nos hemos caído. Nosotros podemos tener victoria sobre cualquier dificultad que la vida se presente. Podemos levantarnos una vez que hemos sido golpeados. Una vez que haya dolor, espanto, angustia, podemos realmente nosotros levantarnos. Estas personas, hombres y mujeres que tienen su tabernáculo lleno de la presencia de Dios, se ríen, se gozan, disfrutan. No hay amargura, no hay odio, no hay resentimiento, no hay incapacidad de perdonar. Esa gente que lleva siempre el tabernáculo del Dios eterno son gente amorosa, son gente tierna, son gente llenas de amabilidad, son gente llena de bondad, vencen las dificultades, vencen el dolor. Pablo, el gran apóstol, él menciona y dice
en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fui elevado hasta el tercer cielo, donde recibí revelaciones que nadie lo recibió. Pero yo tuve un problema y le pedí a Dios que un mensajero de Satanás me puso un aguijón en mi carne. Y le dije: Señor, quítame este aguijón de la carne, esta enfermedad que estoy yo viviendo, con este dolor, con esta enfermedad. Y Dios le dije: Guambrito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto es tremendo, hermano querido. Por lo tanto, si hay una enfermedad que aguantar, aguántelo, porque está en el propósito de Dios. Está en el propósito de Dios. Esta gente sí es feliz. Esta gente sí tiene sentido en la vida. Se goza, disfruta, ama, perdona, es bondadoso, es cordial, es amable. Sabe aprovechar la risa, la alegría. Ama a su mujer, se deleita en su mujer. Cualquier cosa puede pasar, pero se deleita en su mujer, se deleita en su marido. No está viéndole las cosas que están mal todos los santos días. Le ve todo bien, porque está lleno de Dios, lleno del aroma de la oración, lleno del Espíritu Santo, y utiliza continuamente el poder del Espíritu Santo en su vida. Hermano querido, la iglesia sí tiene poder para mostrar al mundo su alegría y su gozo. La amargura no puede estar en medio de la iglesia del Señor. El miedo a la muerte no puede estar. El temor a Satanás tampoco. Pero los que están afuera sí deben tener temor a todo, porque están bajo el maligno. Bajo el maligno. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, hermanos queridos. Y yo quiero pedirle con todo el corazón. Hoy Dios le quiere abrazar. Le quiere abrazar. El Padre eterno quiere hacer el santuario en su corazón. Quiere hacer el santuario en su corazón. Y si usted percibe que en esta mañana su santuario está desarreglado, su santuario está como quebrado, que no hay pan de la proposición, que no hay el altar de la oración, que no se encuentra el candelabro de oro, ni la luz encendida, que no está la vara de Aarón que le da a usted autoridad, que no tiene la palabra metida en su corazón. Si usted siente que está quebrantado su tabernáculo, hoy quiere Dios darle la oportunidad para que sienta su abrazo. Y usted va a tomar la decisión hoy de percibir el abrazo del Señor. Y yo le voy a pedir, si es así su necesidad, después de orar, usted pueda pasar acá, cerca de la cruz. Pero tiene que ser sincero, sincera en esta decisión que usted va a tomar. Porque ante Dios no lo podemos engañar. Si usted cree que no ha pasado por la cruz, o que su tabernáculo se ha dañado, se ha afectado, Dios quiere restaurar con ayuda del Espíritu Santo su tabernáculo. Él quiere arreglar su tabernáculo porque Él le ama, como Dios le dijo a Moisés: construye un tabernáculo para mí, porque yo quiero estar contigo, dijo Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que todas las fuerzas del mal sean detenidas en el poder de la sangre de Jesús, que no haya estorbos espirituales de ninguna naturaleza, y que tu Espíritu Santo en completa libertad pueda ayudar a tomar decisiones personales en cada varón, en cada mujer, que tú percibas, uno, de que no han pasado por la sangre de Jesús. Y la segunda oración, que aquellos que han sido dañados su tabernáculo puedan tomar la decisión de venir a ser arreglados por medio de la acción poderosa del Espíritu Santo, al volver a encenderse la luz en sus vidas.
oro para los primeros, para aquellas personas que tal vez nunca han pasado, y digo nunca han pasado, en hacer una decisión por Jesucristo, y que es la primera vez que lo van a hacer. Y usted le puede decir en completa libertad, no interesa su pasado, no interesa lo que a usted ha hecho o el nivel de su pecado. Si usted es sincero delante de Dios y dice, yo soy pecador y necesito acercarme al altar del sacrificio y que tú, Jesús, derrames tu sangre y me limpies mi pecado, yo lo quiero hacer. Y dígale de esa manera, Señor, yo soy consciente de mi necesidad de ti. No he hecho antes una decisión de esta naturaleza, pero hoy, Señor, percibo que yo tengo una necesidad de ti. Quiero movilizarme al altar del sacrificio, a la cruz donde tú, Jesús, moriste en esa cruz por mí. Quiero pedirte, Jesús, que el poder de tu sangre derramada se haga hoy una realidad en mi corazón. Te necesito, Jesús. Sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz, derrámese sobre mí en este momento, para que se cumpla lo que dice tu palabra, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tu sangre derramada requiero para perdón de mi pecado. Si usted, mi estimado amigo, mi estimada amiga, nunca ha hecho una oración así y es la primera vez que lo hace, yo le invito a pasar al altar acá cerca de la cruz. Y sabemos que voy a esperar unos segundos. Usted lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El cielo está de pie. El cielo está de pie. Porque también va a decirse que se alcen, oh puertas, vuestras cabezas. Alcen puertas eternas. El Señor está esperando. Si nunca antes hizo esta oración y usted quiere hacerlo ahora, pues este es el momento. Porque tiene que tomar esa decisión voluntaria de hacerlo. Pero si usted, hermano querido, voy a la segunda parte y pueden unirse los primeros. Si usted, mi amado hermano en Cristo, mi amada damita hermana en Cristo, si usted sabe que su tabernáculo está dañado, está descompuesto, que ha apagado al Espíritu Santo, que ha permitido que el odio y el resentimiento penetre a su tabernáculo y se haya dañado, dígale al Señor esta sencilla oración: Dios mío, quiero arreglar el tabernáculo para que tú mores nuevamente en mí. Le he dañado por malas decisiones. Quiero encender nuevamente el candelabro que representa el Espíritu Santo. Y quiero hoy tomar una decisión que el Espíritu Santo guiará siempre mi vida. Quiero quitar la amargura, quiero quitar el enojo, quiero quitar la ira, el resentimiento y quiero restaurar mi vida delante de ti. Y si Dios le está hablando a su corazón, yo le invito a pasar igualmente al estar al lado de la cruz. Esto permitirá que podamos sentir el abrazo de papá esta mañana. Hay alguien que lo quiere hacer, que sabe honestamente que se derrumbó su tabernáculo, que está dañado. Pase, hermano querido, con toda confianza. Nadie le está mirando para decir mal, porque el que le esté mirando y diciendo ve quién pasa, él necesita pasar. Aquí estamos delante de Dios para recibir el toque del Dios Altísimo. Restaura, Señor, nuestro tabernáculo. Espíritu Santo, enciende el candelabro
pongo aceite para que haya nuevamente tu luz. Desecho y tengo autoridad hoy para hacerlo. Y diga así: tengo las llaves del reino de los cielos. Tengo las llaves del reino de los cielos. Y ato la amargura en el nombre de Jesús. Dígalo así en su lugar donde está. Ato la amargura en el nombre de Jesús. Desato la esperanza. Ato mi pecado en el nombre de Jesús y desato la libertad en ti, Jesús. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús y desato la salud en el nombre de Jesús. Quiero restaurar el tabernáculo, Señor. De todo corazón te lo pido. Señor, quiero percibir desde aquí en adelante el aroma de tu presencia al estar en oración continua. Quiero llenar el tabernáculo de oración para que tú me huelas, me percibas y pueda yo experimentar delante de ti que huelo bien. Gracias, gracias, Jesús, de todo corazón. A ti la gloria y el honor por siempre. Amén.